Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Mi nombre es Nico Moreno y este es mi canal de YouTube. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, feminismo. Antes de empezar me gustaría establecer dos cosas. Mis pronombres son él, ella y soy una persona no binaria trans masculina. Si les gustaría que hiciera un video explicando qué es eso o cómo es ser una persona trans o cosas así, díganme en los comentarios con toda confianza. Pero en realidad lo quiero especificar por dos cosas. A partir de este video podrían surgir muchas dudas de por qué estás hablando del feminismo si no eres mujer, o cuál es el papel de las personas no binarias en el feminismo. Y pues quiero especificar que a partir de ahora no toleraré ningún tipo de misgender. De todas maneras estaré poniendo en mis videos en la esquina mi nombre y mis pronombres para que no haya excusas de ay, es que se me olvidó o ay, no sabía. Entonces, ahora, estoy completamente de acuerdo con que las mujeres deben ser las que ocupen la plataforma para hablar de feminismos, pero también es sumamente importante que personas no binarias y personas trans pues levantemos la voz y que también las disidencias podamos ser parte del discurso. Desde mi perspectiva, como feminista interseccional, las luchas deberían de estar unidas. No podemos excluir a las mujeres trans, a los hombres trans, a las personas no binarias. Debemos de darle plataforma a las personas racializadas, personas neurodivergentes, personas con discapacidades y muchas otras más. Me gustaría establecer varias cosas antes de empezar. Número 1. En mi opinión, todas las luchas deben de estar juntas. No es posible luchar por las mujeres sin luchar por las personas LGBT+, no es posible luchar por ellas si no se lucha contra el racismo, no es posible luchar por ninguno de estos puntos sin luchar contra la crisis climática. O todos salimos adelante o nadie lo puede hacer. Más adelante hablaré del feminismo interseccional y profundizaré un poco más en este punto. 2. En este canal no se tolerará ningún tipo de discurso TERF ni SWERF. Nuevamente, dentro de unos pocos minutos hablaré de qué son estos términos y por qué estoy profundamente en contra. Asimismo, haré un video sobre cómo identificar este tipo de actitudes, qué hacer y cómo podemos luchar en contra de los discursos de odio que se replican en espacios feministas. 3. Si tienen alguna duda, no duden en ponerlo en los comentarios. Me encantaría hacer videos de preguntas y respuestas o hacer videos que hablen de temas muchísimo más específicos. Solo díganme y yo con gusto lo haré. El día de hoy hablaremos en términos sumamente generales. Pensémoslo como feminismos 101 o feminismos para domis. Se preguntarán por qué insisto tanto en llamarlo feminismos en vez de feminismo. Cuando decimos feminismo, asumimos que es solo un pilar teórico por encima de todos los demás, pero en realidad hay muchas variantes, hay muchas luchas que se basan en teorías completamente diferentes. No podemos asumir que existe un solo feminismo. Entonces, ahora sin más, después de esta introducción extremadamente larga, empecemos. Del libro Capitalismo y Esquizofrenia establece que el feminismo no es una línea, no hay como tal un progreso con principio y con final. No podemos decir realmente cuándo inició la lucha feminista, pero sí podemos decir a quién se le atribuye constantemente ese inicio. A la autora Olympe de Gouges. Esta mujer vivió entre 1748 y 1793. A pesar de que había muchas autoras antes de Olympe, es la figura que fue elegida como el inicio del feminismo liberal. Junto con Olympe de Gouges surgió la autora Mary Wollstonecraft, que escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer. Utiliza las ideas de la Ilustración acerca de las libertades humanas e individuales para hablar de los derechos de la mujer. En otro video hablaremos más profundamente de esta autora. Otra autora extremadamente importante es Hubertine Auclert, la primera en usar la palabra feminismo, la cual se usaba para definir la enfermedad psiquiátrica que hacía a los hombres comportarse de manera femenina o sumisa. No sé si alguna vez les ha pasado que están en Facebook y se están peleando con algún hombre de feminismo, alguien que no conoces tal vez o algún amigo, no sé, y de la nada salen con que el feminismo lo inventó un hombre. Personalmente a mí sí me ha pasado, pero ¿por qué dicen este argumento, no? La respuesta más sencilla es simplemente porque lo usan como herramienta para silenciar a las mujeres y a las disidencias, tratando de demostrar que el hombre siempre ha ido primero, ¿no? Pero la respuesta un poco más elaborada sería que se dice eso por el autor Poulain de la Barre. En 1673, a partir de la filosofía cartesiana, escribió el texto La igualdad de los dos sexos. A pesar de que es un texto bastante temprano, no podemos decir que inventó el feminismo, ya que ni siquiera usa la palabra en su texto. No se le puede llamar feminista a algo que ni siquiera sabía que eso existía.
Nuevamente debemos recordar que el feminismo no es algo que tiene un inicio o un fin, por lo tanto no es algo que puede ser inventado de la noche a la mañana. Por otro lado, en Latinoamérica existieron una gran cantidad de mujeres que fueron borradas de la historia. Mujeres como Manuela Condori, que luchó contra el liberalismo y las libertades de las mujeres indígenas, Bartolina Sisa, que fue condenada a muerte por luchar contra la colonia, Isabel Gualipa, Tomasina Silvestre, Isadora Catari, Gregoria Pasa y muchas más que no conocemos ni sus nombres. Tenemos que dejar de ver el feminismo desde el punto de vista eurocentrista, blanco, privilegiado. Es necesario verlo desde otras perspectivas. Un aspecto eurocentrista que creo que todos conocemos es la idea de las olas del feminismo. John Scott y Amelia Barcárcel fueron autoras del siglo XX y estas son las responsables de que se crea que hay olas en el feminismo. Asimismo, son las historiadoras que le plantean que el inicio, la primera ola, se da con Olympe de Gouges. Ahora hablemos un poco de cuáles son estas olas. La primera ola se basa en reivindicar el lugar de la mujer como ser humano. Esta la encabezan Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft. La segunda ola es la más famosa, la ola de las sufragistas. Esta se basa en pelear por el derecho al voto, dándole a las mujeres el lugar de ciudadanas. La tercera ola se define como el feminismo materialista. La academia, la teoría interseccional, esta ola se basa en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos. Y hoy en día se sigue debatiendo si estamos en la cuarta ola o si seguimos en la tercera, ya que cómo realmente podemos estar en la cuarta ola cuando hay lugares del mundo donde ni siquiera han pasado por la segunda. Cada lugar se mueve diferente, no porque en la Ciudad de México esté aprobado el aborto, significa que todo México se encuentra en la cuarta ola. Es necesario asegurarse que se cumplan las demandas de las olas correctamente, si no nos encontraremos regresando a la primera una y otra vez. Cuando hablamos de autoras, específicamente autoras de la antigüedad, debemos cuestionarnos si realmente son autoras feministas. Una mujer que habla sobre mujeres no se vuelve inmediatamente feminista. Pero de todas maneras tenemos que recuperar estas historias. Simplemente que no las conozcamos no significa que no existieron miles y miles de autoras hace cientos de años que plantearon las semillas para lo que conocemos el día de hoy. Es nuestro trabajo saber cómo buscarlas. Ahora regresemos a un punto que mencioné anteriormente. ¿Qué es una TERF? En el sentido literal, una TERF es una Trans Exclusionary Radical Feminist o feminista radical trans excluyente. Una SWERF, por el otro lado, es una Sexual Worker Exclusionary Radical Feminist o feminista radical exclusionaria de trabajo sexual. Otros términos que debemos conocer antes de seguir con este video son binarismo de género, la idea de que solo existen dos, persona no binaria, una persona que rompe este binarismo de género, es un término paraguas que incluye muchísimas más definiciones. Separatismo, la idea de que las luchas deberían de estar separadas, de que los hombres no deberían de ocupar espacios de las mujeres, entre otras cosas. Va muy ligado con el nombre, su significado. Y por último, Abya Yala. Este último es el nombre con el que se conoce al continente que hoy le decimos América a través de la decolonialidad. Es ver el mapa al revés de como estamos acostumbrados a verlo, poniendo a Sudamérica en la parte de arriba. En este momento hablaré más de estos términos, incluso dedicaré videos enteros a hablar de estos. Pero antes, sigamos. El feminismo no es un proceso lineal. Debemos evitar la homogeneidad en el feminismo. No podemos hablar de este como si fuera una sola idea. Hoy en día existen muchas formas de entender el feminismo. Si les gustaría investigar otros puntos de vista, alejados de la versión eurocentrista, les recomiendo 3 autoras. Chandra Talpade es una feminista decolonialista que critica la idea de mujer del feminismo inglés. Critica el hecho de que muchas veces el feminismo no incluye a las mujeres que han sido colonizadas, no es separatista y se concentra en un feminismo sin fronteras. Ochi Curiel critica el neocolonialismo, habla del feminismo desde la perspectiva de Abya Yala, habla de las perspectivas teóricas lesbofeministas y su discurso está directamente conectado con las ideas de sexualidad y género. Yuderquis Espinosa habla sobre la identidad latinoamericana, se centra también en la epistemología decolonial de Abya Yala. Pero aparte de este feminismo liberal blanco, ¿qué otros feminismos existen? ¿Qué es una feminista radical? En términos sencillos y teóricos, el feminismo radical surge de la separación del feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. El feminismo de la igualdad es representado por la primera ola feminista, que busca que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, creando igualdad y equidad social, política, económica y sexual. En cambio, el feminismo de diferencia busca crear una positividad en la diferencia entre hombres y mujeres, creado desde el sistema heterosexual.
El término mujer fue acuñado por varones para definir a todo lo que no es hombre, dándole una connotación negativa a todo lo relacionado con las mujeres o la feminidad. Entonces, este feminismo busca redefinir la idea de mujer. En términos extremadamente literales, una feminista radical es una feminista que va hacia la raíz. Se dice que ataca la raíz de la desigualdad y la opresión de las mujeres. El feminismo liberal se puede entender como un feminismo capitalista, a favor del libre mercado, a favor de las libertades humanas, se basa mucho en el liberalismo que surgió de la Ilustración. Se le considera a Betty Friedan como la madre del feminismo liberal. Se rehúsa a mezclar la liberación de las mujeres con la lucha de los derechos LGBT y se concentra en cambio en la igualdad laboral de las mujeres. Hoy en día es extremadamente difícil realmente definir qué es una radfem y qué es una libfem, ya que cae en un relativismo de qué es ser radical y qué es ser liberal. El feminismo radical surge principalmente en las feministas lesbianas estadounidenses y francesas, forjando ideales separatistas. Buscan disolver la opresión y por ende el género. Esto con el objetivo de emancipar a la mujer. Perpetuaron ideas como no necesita ser femenina, rompiendo los estereotipos y las reglas sociales hacia las mujeres. Una de las autoras que más destaca de este feminismo es Sheila Jeffreys. Esta distingue las ideas del feminismo radical y la teoría LGBT o la teoría queer. Según ella, la versión del género introducida por la teoría lesbiana y gay es muy distinta a la concepción del género de las teorías feministas. Se trata de un género despolitizado, aséptico y de difícil asociación con la violencia sexual, la desigualdad económica y las víctimas mortales de abortos clandestinos. Quienes se consideran muy alejadas de los escabrosos detalles de la opresión de las mujeres han redescubierto el género como juego, lo cual tiene una muy buena acogida en el mundo de la teoría lesbiana y gay, porque representa el feminismo como diversión y no como reto irritante. Según esta autora, la teoría queer invisibiliza la positividad de ser mujer. Jeffrey critica las ideas de Judith Butler y Diana Foss. Para ella, la teoría queer obstaculiza el poder nombrarse como mujer y como sujeto político. Y aquí es cuando el feminismo radical se vuelve extremadamente peligroso. El movimiento TERF surge de estos ideales para justificar un discurso que excluya a las mujeres trans y que vea a los hombres trans como mujeres biológicas. Se considera a estas mujeres como hombres privilegiados y a estos hombres como traidores, ya que preferirían irse al bando privilegiado antes de seguir luchando desde su condición de mujeres. Desde una de las corrientes del feminismo radical, de la diferencia se piensa que el dato biológico es completamente innegable y que existe una ontología de los cuerpos sexualizados. Estas pensadoras construyeron su discurso sin cuestionar la biología, asumiendo que la biología dice que hay solo dos sexos, pensando que una nace mujer y se socializa como mujer y vive como mujer, con todas las opresiones que eso significa. Lo mismo pasa con los varones, pero hacia lo verticalmente contrario. Nacen hombres, se socializan hombres y viven como hombres, con todos los privilegios que eso significa. Ahora podemos empezar a discutir las ideas que contribuyen al discurso TERF. Si la socialización de alguien en un sistema heteropatriarcal depende de su cuerpo sexuado, una mujer trans ha vivido una gran parte de su vida gozando de los privilegios de los hombres. Por ende, no se le puede considerar una mujer ya que no ha sufrido las opresiones que sufren las mujeres biológicas a través de toda su vida desde un cuerpo sexuado femenino. Personalmente me asusta un poco un discurso que no ve más allá del término mujer desde una perspectiva biologicista e historicista, ya que se está olvidando e ignorando muchas de las estructuras que llegan a afectar a personas que no sean blancas, ricas, binarias, delgadas, etc. Creo que estamos en un punto de crisis, sobre todo en América Latina, en el que necesitamos comprender nuestro lugar en las luchas en cuanto a privilegio y disidencia para lograr un discurso unificado en contra de un enemigo común. Un sistema heterosexual, capitalista, opresor, que nos mata si no cabemos en los moldes que nos exige. La próxima semana subiré un video acerca del género a partir de las perspectivas de diversas autoras feministas, como Judith Butler, Gayle Rubin, Monique Witting. Me parece necesario discutir eso antes de discutir el feminismo interseccional y el verdadero peligro de los discursos TERF y SWERF que últimamente han obtenido mucha fricción en los espacios feministas mexicanos. No podemos permitir que el odio domine los espacios que se supone que fueron creados para luchar por un mundo mejor, y no podemos hacer una carrera a ver quién es más oprimida y quién merece más atención. Todas las luchas deben funcionar juntas.
Espero que este video les haya funcionado como una pequeña introducción al feminismo. Si tienen dudas sobre algo que mencioné, no sean tímides y escríbanlo en los comentarios. De igual manera, si hay algún tema que les gustaría que tocara en este canal, soy todo oídos. No olviden suscribirse y picarle a la campanita que está al lado de mi nombre para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.